Bueno, en la educación estamos mal y la pregunta es, ¿vamos bien? Y bueno, esa respuesta no lo sé, ¿no? Está difícil y probablemente concluyamos que no, ¿no? Lo cierto estamos mal y vamos peor. Y vamos peor, sí. Sí, A la luz de los resultados, que es lo que vamos a ver ahora, hay poco como para decir, bueno, esto puede cambiar porque... Y los resultados comparativos también son complicados. Pero analicemos, por eso te digo, como es dato, mata relato. Si vos ves la curva, venimos en baja. Sí. Luego eso se puede revertir, y sí, se puede revertir, pero mientras tanto venimos en baja. Bueno, el informe que se conoció hoy es de una ONG, Argentinos por la Educación, que fue muy activa durante la pandemia e hizo esta conclusión. Puso la lupa en el nivel primario, ¿no? Porque hemos hablado mucho sobre el secundario, esto de que la mitad de los chicos no termina y de los que terminan la mitad no sabe nada. Pero ahora miró el problema en su fase más inicial, que es la escuela primaria. Determinó que en el promedio nacional de todas las provincias, apenas el 43% de los chicos, analizó la cohorte que va del año 2016 al 2022, pero dicen que también las cohortes anteriores tenían la misma falencia. Apenas el 43% tiene conocimientos satisfactorios en dos áreas centrales, como lo es matemáticas y lengua. Satisfactorio sería saber resolver una operación matemática, una multiplicación, una resta, y en lengua entender un texto, es decir, leerlo y entender de qué está hablando, ¿no? Cuál es la idea principal, los personajes y demás. Ahora, dentro del concierto de las provincias no todas están igual. La mejor es la ciudad de Buenos Aires con el 63% que sabe esto mínimo aceptable a los 11 años de edad. Córdoba con el 56% y Río Negro en tercer lugar con el 47%. ¿No? El mejor es el 63% cuando debería ser el 99%, debería ser. Y si uno ve el número de Córdoba, que parece, obviamente, en el contexto bueno, es tremendo. Porque estamos hablando que el 44%, o sea, casi la mitad de los chicos no tienen la comprensión de las cuestiones básicas. Los peores, al final de la tabla, Corrientes el 30%, Catamarca el 26% y Chaco el 25%. La terminalidad, es decir, los chicos que están en sexto... ¿Cómo? Chaco el peor de todo. Ah, pero vos lo escuchás hablar a Capitanich... Y el tipo da clase de cómo hay que gobernar una provincia. Sí. Un punto que también miro es esto de la terminalidad. Es decir, ¿cuántos chicos llegan a sexto grado con la edad requerida al sexto grado? Es decir, que no ha repetido y no se ha quedado de grado. El 96% a nivel país, el 99% en Córdoba, termina sexto grado en la edad, es decir, a los 11 años en general, pues según cuando se cumplan los años, pero en tiempo y en forma. Pero eso, lejos de ser un buen indicador, para muchos termina explicando qué pasa a todo el mundo, ¿no? Primero, este trayecto educativo donde el primer grado no se repite porque es una continuidad con el segundo. Esto de que el docente sí o sí tiene que ver la manera de contener, de que el chico no deje la escuela. Y bueno, lo que termina pasando es que sí, llegan todos en tiempo y forma, pero con estos resultados que son tremendos. El secundario... lejos va a estar de corregir esto, al contrario, ¿no? La brecha, el que aprendió poco, seguramente en el secundario aprenderá menos. A mí me parece una tragedia. Esos datos me parecen una tragedia. Tremendos. Casi o más grave aún todavía que los índices de pobreza, de indigencia, porque eso está hablando del futuro. Claro, eso te condena a unos cuantísimos años. A más años de pobreza. La inflación es muy probable que te va a llevar 4, 5, 10 años resolverla, la pobreza puede llevar 20. Ahora esto puede ser 50, 100 años. Y lo peor del asunto es que acá no sé de dónde hemos sacado, porque nos han querido meter en la cabeza que las evaluaciones para saber cómo estamos parados son estigmatizantes, están mal, Pero ¿cómo vas a saber qué hacer si no sabes dónde estás? Mirá dónde estamos. Y si hiciéramos más evaluaciones y más evaluaciones hilando serias, más fino, ¿no? Claro, para saber exactamente la magnitud del problema y cómo lo podemos solucionar. Bueno, no, resulta que las evaluaciones de los chicos son estigmatizantes, entonces no se pueden hacer. Entonces no sabés qué tenés. Claro. No, es gravísimo, la verdad que es gravísimo. Santiago Bilinskis es un especialista en temas de educación. Le vamos a preguntar, Jorge, particularmente, ¿dónde está el problema? A ver, en la familia, en la escuela, en la sociedad, en los gobiernos. ¿Cómo lo ve usted, Santiago? A ver, si ustedes piensan cualquier institución moderna, si van a un hospital
de ahora y miran cómo era un hospital de hace 100 años, si van, bueno, ni hablar, no sé, a un aeropuerto que hace 100 años prácticamente no existía, cualquier lugar, una oficina de ahora con una oficina de hace 100 años, la diferencia es abismal. Pero si pudieran entrar a una escuela de hace 100 años y una escuela de hoy, serían prácticamente iguales. Y eso es una locura, porque efectivamente la educación es esencialmente acerca del futuro. Es acerca del futuro en dos sentidos. Por un lado, tiene que tener como meta proporcionarle a los chicos y chicas las herramientas que van a necesitar para poder ser exitosos en aquello que quieran realizar en su vida adulta. Si los programas que estamos enseñando fueron diseñados en la década del 80 del siglo pasado y son chicos que los estamos preparando para la década del 40 del siglo XXI, naturalmente ahí hay un problema de desconexión muy grande, pero la evolución de los programas y el contenido de enseñanza de las escuelas es tremendamente lento en comparación al ritmo con el que cambian todas las cosas. La segunda razón por la que la educación es acerca del futuro es que si cambiamos la manera en la que educamos a los chicos y chicas hoy, transformamos el mañana. La educación es la herramienta más poderosa que las sociedades tienen para transformarse a sí mismas. Y les quiero dar un ejemplo. Fíjense lo que pasó con el tema de la ecología. Por alguna razón, en la educación, en la última década o 2 décadas, empezamos a darle a nuestros chicos más conciencia ecológica. No es algo que haya provenido de las casas. Y hoy es muy común, caminando por la calle, ver a un chico o una chica retando al papá, diciendo, papá, no se tiran los papelitos, o el papá baja la ventanilla para tirar la yerba del mate por la ventanilla del auto, y el chico le dice, no, papá, no se tiran las cosas por la ventanilla. Fíjense cómo un cambio en la educación, 10 o 20 años después, tenemos a nuestros hijos enseñándonos a nosotros. Pero la educación tiene una enorme rigidez. Yo empezaba diciéndoles que si uno compara una escuela de hace 100 años con una escuela de hoy, prácticamente no hay diferencia. Y en realidad, de nuevo, tendríamos que tener hoy escuelas preparando con la pregunta de qué habilidades van a ser necesarias en la década del 2040 y cómo preparamos a estos chicos de hoy para esas habilidades. Ni hablar si encima el nivel de base en las cuestiones más básicas como lengua o matemática es tan pobre, ¿no? O sea, no estamos preparándolos bien para el siglo pasado y necesitamos prepararlos para este siglo. Claro, comparto lo que vos decís, eso de que una escuela de hace 100 años es más o menos parecida o muy similar a la de ahora. La estructura de las materias de la secundaria, por ejemplo, ha sido formateada a finales del siglo XIX y sigue siendo más o menos parecida. Ha habido cambios, por supuesto, pero sigue siendo más o menos parecida. El otro día veíamos los programas de inteligencia artificial y vos le preguntás hoy a un programa de inteligencia artificial, que es una app que te puede bajar en el teléfono celular, y la verdad que las respuestas son magníficas y nosotros estamos todavía renegando con algunas cuestiones básicas. Ahora, mi pregunta es, ¿eso es lo que está pasando, lo fundamental que pasa que genera todos estos resultados que estábamos mostrando recién, o hay otra cosa de la sociedad, la cuestión social, económica, la gente sumergida en la indigencia, en la pobreza, que hace que esto sea aún peor, aún con un modelo viejo? Digo, es muy difícil pensar en la problemática de educación sustrayéndose de lo que es el contexto colectivo, ¿no? O sea, si uno piensa, ayer, por ejemplo, veía todas las noticias que se hablaban respecto de los problemas de narcotráfico en algunas de las ciudades principales de la Argentina, el dato tremendo de que 60% de los chicos argentinos son pobres. O sea, un chico con hambre no podemos pedirle que tenga la cabeza despejada para aprender división con decimales, ¿no? Entonces, no podemos ver este problema separado de todos los demás, pero también si nos proponemos, o yo por lo menos no tendría la capacidad de decirles a ustedes cómo resolver todos los problemas de la Argentina. Sí resulta bastante claro que hay mucho del diseño de cómo es el proceso educativo hoy que no da autonomía a los docentes para cambiar. Muchos docentes querrían hacer las cosas diferentes. Hay muchos contenidos hoy que ya no tiene sentido seguir dictando y que se siguen dictando. Hay muchas cosas que sería importante que los chicos y las chicas aprendieran en la escuela que no se enseñan. Y tenemos un sistema tremendamente rígido que no permite ir acompañando todos esos cambios. Ustedes mencionaban el tema de inteligencia artificial y GPT-3. La peor forma de evaluación que existe, aunque sigue siendo una de las más difundidas, es la prueba de memoria, donde le preguntan a los chicos que repitan los nombres de las capitales de Europa o los ríos de Sudamérica. Estudian de memoria la noche anterior al examen y se olvidan todo exactamente 4 segundos después de que el examen terminó. La mejor modalidad de evaluación
era la evaluación a libro abierto, donde uno le presenta a los chicos una consigna de elaboración que requiere leer y relacionar diferentes textos, tomar una postura propia respecto a alguna cuestión polémica. Bueno, eso hoy es lo que GPT-3 y la inteligencia artificial viene a hacer extraordinariamente bien. Entonces, a partir de esto, y es muy nuevo, esto empezó con este ciclo lectivo la semana pasada, gran parte de las evaluaciones parciales domiciliarios, que dentro de todo eran la mejor forma de evaluación con la que contábamos, quedó completamente superada por las circunstancias. Y prácticamente ninguna escuela o ministerio de educación de la Argentina, de ninguna provincia argentina, se cuestionó seriamente qué vamos a hacer ahora que existe esta herramienta. Digo, la primera intención sería prohibirla, pero los chicos la van a tener en la casa, la van a tener en el celular, y digo, no tiene sentido prohibir el futuro, sacar el futuro de adentro del aula. Entonces la pregunta es cómo integramos ese futuro, cómo preparamos chicos y chicas capaces de utilizar esas herramientas del futuro, más que tratar de mantener como sea este statu quo de hace 100 años, los mismos mecanismos y contenidos de evaluación de siempre. Acá en Córdoba, en los 80, hubo algunos planes similares en la Nación también, pero en los 80 hubo un plan que implementó el gobierno de entonces, que es el gobierno de Angelós, que se llamó Plan de Asistencia Integral Escolar, el PAICOR. Entonces a los chicos se les daba de comer en las escuelas. Todavía existe, ¿no? Sí, claro. Sí, pero existe no con la fuerza que tuvo en aquel momento y demás. Se le da de comer en las escuelas y era una manera de controlar mejor sus niveles educativos, sus niveles de enseñanza y demás. Eso me da la sensación, te pregunto, que se ha disociado. ¿No sería mejor volverlo a asociar? O sea, le doy de comer, pero no tiene nada que ver el darle de comer con la educación que recibe. ¿No debería ser una sociedad más que funcione mejor eso? Claramente la escuela no tendría que ser un lugar del cual dependa la alimentación de nuestros chicos, ¿no? O sea, esa es una solución paliativa imprescindible. Dada la situación actual de muchos hogares argentinos, un chico no puede estar en la escuela con hambre. Esto también da cierta menor deserción, de nuevo, por las razones equivocadas, ¿no? Uno querría que los chicos no dejen la escuela porque les sirve, porque aprenden, porque están estimulados y no porque ahí comen. Pero fíjense que cuando empezaron las clases virtuales, producto de la cuarentena estricta y el COVID, buena parte del problema es que muchas familias estaban acostumbrados a que sus chicos recibieran la alimentación en el colegio y no tenían alimentación para darle a sus chicos cuando se quedaban tomando las clases virtuales en la casa. De manera que tenemos un cúmulo muy, muy grande de problemas que resolver, que encima viene a amplificarse mucho con todos estos cambios tecnológicos, ¿no? O sea, a mí hay un chiste que me gusta hacer, pero que para mí tiene un trasfondo interesante, que es que seguramente en las escuelas del antiguo Egipto se debía enseñar construcción de pirámides. Y cuando en algún momento los egipcios dejaron de construir pirámides, por los siguientes 500 años los egipcios deben haber seguido estudiando construcción de pirámides en la escuela, aunque ya no se construyeran. Hay montones de contenidos en la currícula actual. De hecho, me pasó algo bastante interesante. Cuando empezaron las clases virtuales, una de las instrucciones que se dieron desde los ministerios de educación a las escuelas fue que sacaran contenido de la currícula, que tomaran lo más importante porque veían que iba a ser muy difícil la transmisión a través de herramientas virtuales, sin presencialidad. Y yo conversando con directivos escolares y docentes, muchos decían, no te das una idea de lo feliz que estoy de poder sacar estos temas del programa, no entiendo ni para qué están, pero me obligan a darlos. Bueno, entonces, ese replanteo de cuáles tienen que ser los contenidos, cuáles tienen que ser las metodologías, cuáles tienen que ser los horarios. Ayer yo subí un video a TikTok cuestionando la hora a la que comienzan los colegios secundarios. Está muy, muy probado médicamente que la adolescencia es un periodo de la vida en la que los jóvenes son noctámbulos. No es casualidad que todos nos levantábamos cerca del mediodía cuando éramos adolescentes, y después cuando somos grandes nadie duerme hasta el mediodía. Es biológico. Poner la secundaria empezando entre las 6:50 y las 7:40 de la mañana, como está hecho en la Argentina, es una locura. La razón probablemente tiene que ver con la conveniencia de los padres, llegar al trabajo, cualquier cosa menos optimizar la experiencia de educación, porque los chicos se duermen en el aula. Montones de chicos se duermen. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cómo? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Entrar en qué horario? ¿Salir a qué hora? Hay muchos países, hay varias experiencias internacionales que atrasaron la hora de comienzo de clases 1 hora y media. En el estado de California, en Estados Unidos, por ejemplo, ahora se prohibió que las escuelas secundarias empiecen antes de las 8:30. El problema que esto podría generar, básicamente, es la dinámica familiar de los adultos que tienen que trabajar, pero si lo pensamos restringido a las escuelas secundarias, muchos de los chicos y chicas hoy pueden desplazarse hasta la escuela sin necesidad de ser llevados por sus padres.
Y el otro tema también es que empezando 7:40, la mayoría de las escuelas terminan antes del horario de finalización de la jornada laboral. La sábana es corta. Con lo cual, si ponemos un inicio muy temprano para que los padres o las madres lleguen a llevar a los chicos al colegio, no pueden buscarlos cuando salen, ¿no? Y eso es lo mismo para primaria y secundaria. El punto más importante es montones de las cuestiones, por ejemplo, también bloques de 1 hora 40. Está totalmente probado, es muy común en las secundarias y en las universidades, bloques de duración de 1 hora 40. Ninguna persona puede prestar atención durante 1 hora 40 de manera sostenida. No tiene sentido. Entonces, hay montones de cuestiones de cómo está estructurada la educación, que tiene que ver con la optimización edilicia, los horarios o poder hacer más turnos para los docentes, la conveniencia de las madres y de los padres, cualquier cosa menos mejorar los números que estábamos mirando. En ese sentido, ¿es obligatorio que los chicos se aburran? Me refiero, así como es biológico que no se levantan temprano o no tienen la atención suficiente tan temprano y hay que correr la hora, digamos, el hecho de ir a la escuela, por más que nos esforcemos en darle contenidos más entretenidos, los chicos por el solo hecho de ir a la escuela se van a aburrir. ¿Por qué te pregunto esto? Tengo una sobrina que en estos momentos una sobrina tiene 15, 16 años, está en Nueva Zelanda en un intercambio y va a la escuela, tiene que ir a la escuela. Y ella está chochísima de ir a la escuela porque dice entretenida. A mí no me pasa así en Argentina, yo voy a la escuela y me divierto. ¿Es posible hacer que la escuela sea algo que los chicos tengan ganas de ir? A ver, dos consideraciones respecto de eso. La primera es que un gran problema de cómo se enseña hoy es que le damos a los chicos respuestas a preguntas que ellos no se están formulando. Supongan que yo me pongo acá a hablar, no sé, de diferentes formaciones de fútbol jugando 4-3-3 y 4-4-2. Y digo, a alguno por ahí le interesa el fútbol y la conversación le puede ser entretenida. A la mayoría que no le interesa el fútbol, si ustedes no tienen una pregunta acerca de esto, no les va a interesar nada lo que yo tenga para decirles. Entonces, la primera cuestión fundamental es, antes de dar una respuesta, antes de explicarle a los chicos que el 22 de mayo de 1810 hubo un cabildo abierto y que afuera estaban French y Beruti repartiendo cintitas, generemos una pregunta respecto de por qué eso es relevante, es interesante para la vida y el futuro de esos chicos y chicas. Si eso no está establecido de antemano, no les va a importar. Y sería absurdo esperar que les importe. Habiendo dicho esto, estaría buenísimo que buena parte del contenido de la escuela sea entretenido, interesante y útil, pero el aburrimiento es una parte fundamental del proceso. La disciplina de poder hacer cosas que no tenemos ganas de hacer, y cumplir con esas responsabilidades, y cumplirlas en tiempo y forma, y postergar las ganas de que preferiríamos irnos a saltar la soga en el patio, pero tenemos que estar sentados acá escuchando sobre el ácido desoxirribonucleico, es un entrenamiento importante para la vida posterior. Es muy importante que la escuela tenga cosas entretenidas, pero tampoco sería deseable que sea un divertimento. Hay algo del entrenamiento de la disciplina que es parte fundamental del entrenamiento que la escuela da. Está bien. Lindo tópico ese. Bueno, te mandamos un saludo grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Que andes bien. Está bueno, eso es cierto, porque qué interesante. La escuela no solamente te tiene que enseñar contenido, te tiene que enseñar algunas otras cosas. Si vos solamente fueras a divertirte a la escuela, está bueno, me gustó eso. Sí. Entonces no aprendería que hay cosas que vas a tener que hacer en la vida que no te van a divertir y las tenés que hacer igual. La utilidad de los conocimientos, que a veces es cierto, los cuestionamos, pero a veces es más por un razonamiento, un pensamiento lógico que uno adopta en esas circunstancias, que después es como que tomás el molde, ¿no? Después lo aplicás a circunstancias de la vida, me encantó la imagen con la que empezó la entrevista diciendo eso. Vos cualquier lugar que entres, a un medio de comunicación, a una oficina, a una fábrica, y entrabas hace 100 años, hace 50 años, entras ahora, son realidades completamente distintas. Y una escuela es casi muy parecida. Sí, también. Lo del horario está bueno también. Ahora, lo del horario está bueno, digo, porque hoy los jóvenes se quedan con el celular, ¿a qué hora? ¿Hasta la una? Si todo lo que dice este muchacho que es especialista es lógico. O sea, vos lo escuché decir, es lógico, al menos yo no digo que sea la verdad revelada, pero es lógico, es como para hablarlo. ¿Por qué quienes toman las decisiones no toman en cuenta estas cosas? A eso iba. ¿Por qué los que tienen que decidir no sé si no le importa, no le dan bola? No, la verdad que no lo puedo entender en materia Es cierto educativa. Que llegan con sueño los chicos, pero si entraran, supongamos, a las 9...
estarían hasta más tarde despiertos con el celular. Hasta las 2:30. Es también un círculo y eso dependerá de la familia, ¿no? A qué hora se corta, vamos todos a dormir, porque bien, si es por dormir cantidad de horas hay que hacerlo dormir temprano. Lo interesante de eso no es que los chicos se tengan que levantar a las 8:30 o a las 9 o seguir estando a las 7. Es plantearnos esa pregunta respecto de lo que hay que hacer con la educación. Sí, planteémoslo la pregunta también a qué hora tienen que entrar, a qué hora tienen que salir, de cuánto tiempo tienen que ser los módulos, de cuánto los recreos. Discutamos esas cosas. Acá en Córdoba son de 40 minutos los módulos y un módulo entero son 80, o sea, no es la hora 40 que él planteaba. Pero mira, hoy mi hija de 12 años me cuenta, hoy la profe de informática destinó esta clase y la clase anterior a que copiemos a mano la especie de instructivo de cómo había que comportarse en clase. Y vos decís, clase informática. Perdiste casi 2 clases. ¿Serio? Copiando, no se puso el celular, no se puede usar el agua en el gabinete, hay que... Es toda una serie de reglas que a lo mejor lo podría haber hecho de otra manera, escrito en un papel, firmado, e ir a lo que se supone que es la materia, interactuar con la computadora o aprender algo así. Entonces a lo mejor el plan de estudios está, pero bueno, hay una docente o hay alguien que no mira y terminan pasando esas cosas, y las que habrá. Lo otro, yo nunca me preocupé por saber... ¿Cómo habían aprendido mis maestros, mis maestras, porque en su mayoría eran mujeres, casi todas? ¿Dónde se aprende a ser maestro? Bueno, ahí. Bueno, hay terciario. Terciario. Hay más de 1.300 terciarios en Argentina. Digo, otro enfoque podría ser, pero solamente los maestros pueden estar frente al aula. Digo, no tendríamos que tener el complemento, por ejemplo... que haya otra clase. Claro, en Chile... Bueno, las hay. Claro. Tienen que cursar el trayecto educativo para que puedan dar clases. En Chile, para bajar la deserción, por ejemplo, una idea que se les ocurrió es poner a los estudiantes de los últimos años de las universidades, de acuerdo a cada especialidad, ¿no es cierto? Para que fueran al aula a dar clases, en fin, para hacerlo más entretenido. Y se supone que una persona para dar clase tiene que estar capacitada pedagógicamente. Exacto, el contenido pedagógico. El conocimiento es bueno, pero si vos no lo sabés transmitir, y se supone que no es mejor maestro el que más sabe, sino el que mejor transmite. Sería, el que más te enseña a pensar. Y en el tramo de la infancia, por ahí se requieren conocimientos muy específicos de pedagogía para dirigirse a los chicos. Bueno.